perdón, comenzar a grabar esto. Bien, la forma en que vamos a llevar este Sembrando Ideas es que en primer lugar cada panelista nos va a ofrecer una pequeña presentación aportando con sus sugerencias, ideas, recomendaciones sobre estas temáticas, ¿no? Es decir, sobre las temáticas de cómo facilitar la gestión de fondos que provengan de fuera de la SPOL, especialmente internacionales, y cómo lograr la colaboración de investigadores de buena calidad y asimismo de fuera de la SPOL que contribuyan a nuestros proyectos. Entonces, cada uno va a ir presentando y luego de eso entraremos a un foro abierto de preguntas y respuestas para que ninguna pregunta quede sin responder, ojalá. Entonces, vamos a dar inicio, en primer lugar, con la doctora Mercy Borbor Córdoba. Ella es oceanógrafa con una maestría y un doctorado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de Nueva York. Ha sido viceministra de Ambiente, directora provincial de Gestión de Riesgos y jefe de Control Ambiental de la ciudad de Guayaquil. Su área de investigación incluye sistemas urbanos costeros, interacción del clima y salud humana, así como la integración del cambio climático en la política pública. Entonces, si la parte técnica nos ayuda para brindarle el control a la doctora Borbor, a que pueda iniciar su presentación. Sí, doctor. Ya efectivamente la doctora ya tiene los permisos habilitados. Perfecto. Mercy, si lo puede poner en modo presentación, mejor. Perfecto. Adelante, Mercy. Tiene silenciado el micrófono, tal vez, Mercy. Puede ser. Ok, gracias. Muchas gracias. Disculpen. Sí, muy buenas tardes. La presentación la he orientado a una experiencia específica con gobiernos locales, ¿no? Espero que esto pueda ayudar y dar un poco de la perspectiva que dependiendo de cómo o con quién, qué tipo de actores uno trabaje, de pronto puede ser un poco diferente, pero he querido compartir un poco esta experiencia. Bien, por alguna razón no camina. Bien. Bien, la primera pregunta que yo haría es, cuando vamos a trabajar en una investigación o queremos proponer una investigación, ¿qué es lo que sigo? ¿Cómo defino el problema? Y entonces hay tendencias globales, hay problemas locales, trato de trabajar con los dos. Mi aproximación a esto ha sido buscar siempre oportunidades. Y la oportunidad ha sido ver efectivamente qué hay en la tendencia global. Me parece que es importante mirar eso porque es por ahí a veces donde vienen los fondos internacionales, pero ¿cuál es la situación en el contexto local? Entonces mirar desde afuera qué es lo que está pasando, pero mirar en casa dentro del país cuál es la situación, cuál es el estado del arte y quiénes son los actores. Y otra parte que me parece que es fundamental es establecer cuál es el marco normativo. A veces los investigadores empezamos a hacer cosas, pero no tenemos idea en qué ambiente de políticas normativas nacionales o locales, dependiendo del área donde trabajamos. Y realmente absolutamente todo tiene un marco normativo. Entonces es importante entender cuál es el contexto de política, cuál es la escala de trabajo, cuál es el enfoque nacional, cuáles son las prioridades. Entonces en este caso, el área en que estamos trabajando con ciudades tiene que ver con clima, entonces vamos a ver cuáles son las regulaciones que tienen que ver con el uso del suelo, con cambio climático, con resiliencia a desastres, entendiendo todo ese panorama, pero también cuál es el contexto internacional, me da un buen bagaje de información para poder mirar
qué es lo que puedo hacer. Es importantísimo tener ese contexto porque es la única manera de realmente poder algo que se sustancie dentro de unas necesidades de algún actor. Entonces, el gran reto para la acción del conocimiento, desde mi punto de vista, es la necesidad de crear capacidades. Y esas capacidades no solamente son hacia afuera, esas capacidades son hacia nosotros. A veces nosotros no tenemos las capacidades para poder trabajar en este accionar con diferentes actores de diferente tipo. Entonces es bien importante pensar que nosotros también tenemos que fortalecer nuestras capacidades. Y regresando al contexto local de la ciudad, efectivamente hay todo un marco normativo que me habla del ordenamiento territorial, del tema de riesgos, del tema de cambio climático. Y entonces es importante saber que también afuera hay muchas responsabilidades, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de los gobiernos autónomos, pero que la necesidad de capacidades es fuerte también. Y que no necesariamente ellos van a poder hacer muchas cosas si no hay un proceso que los lleve a un nivel donde puedan empezar a ejecutar. Y eso significa que ahí hay una oportunidad. Entonces, mirando en el tema de las oportunidades, lo primero que queremos ver es cuáles son esos actores. Es fundamental tratar de identificar los actores clave. Y entonces vemos, y nuestra problemática urbana, que ya viene de una visión internacional fuerte que está predominando a nivel global, y especialmente en el ambiente de cambio climático, entonces lo que debemos saber cuál es la problemática. Sí, el cambio climático nos va a afectar a las ciudades, a los más vulnerables, pero ¿quién tiene las responsabilidades de hacer soluciones o de trabajar o de implementar en este sentido? Y en este caso son los alcaldes, los municipios que deben tener algún tipo de soluciones informadas para poder reducir el impacto. Eso significa que hay que preparar a una serie de actores, no solamente con las capacidades, pero con el conocimiento básico, los detalles de los datos y una serie de cosas y esa interacción que nosotros necesitamos. Entonces, en ese contexto, en el caso específico de un proyecto que salió con un municipio, surgió a partir justamente del fortalecimiento de capacidades para tratar de fortalecer las habilidades de los municipios con manejo de información, el sistema de información geográfica. Algo relativamente sencillo, pero que no necesariamente todos los municipios lo saben, ¿no? Necesitan elevar las capacidades. En este diálogo y necesidades con los gobiernos locales, lo que se vio que efectivamente hay la necesidad de trabajar más y que realmente querían un camino. Eso pasó con el proyecto de Resclima Durán, y lo interesante de este proyecto es que en el caminar hubo un proceso de coproducción. Ese es un punto importante de lo que creo que es relevante cuando queremos hacer procesos de financiamiento, que hay un momento más involucramiento por parte de los actores, y es que debe haber una participación del usuario beneficiario desde el comienzo en un proceso realmente colaborativo. Esto nos tomó alrededor de 8 o 9 meses solamente la formulación de la propuesta, porque era sentada cada 15 días, mirando la propuesta, mirando los números, las responsabilidades. Entonces, con eso, luego se planteó un esquema que también creo que debería ser importante cuando formulemos propuestas. Depende, obviamente, del tipo de investigación y el área del conocimiento, pero desde mi punto de vista creo que deberíamos tratar de ser más sistémicos. Y cuando es más sistémico, de pronto tenemos que empezar a integrar varias cosas, ¿no? En este caso, esta es una investigación interdisciplinaria y también transdisciplinaria. Por lo tanto, vamos a tener diferentes elementos, ¿no? Análisis de, en este caso, riesgos, que es lo que nos compete, ¿no? Las vulnerabilidades, que son temas sociales, institucionales. Utilizamos dos encuentros de dos mundos, ¿no? De ciencias biofísicas y del tema social y también de los actores, pero utilizamos dentro de esto también sistemas, tecnología, plataformas tecnológicas que nos permiten articular datos e información de diferentes tipos, para luego en un diálogo con algunos actores clave se pueda establecer las soluciones siendo parte de ellos. Entonces ahí nacieron algunas estrategias. Esa última parte nunca es tan fácil. Definitivamente nunca es tan fácil. Y nosotros creo que hicimos algo, pero siempre me siento que se pudo haber hecho mucho más y que realmente eso necesita ser un proceso permanente. Es decir, realmente creo que estamos recién iniciando en estos procesos de diálogo con los actores. Ahora, este diagrama, que puede ser un poco complejo, pero lo que yo solamente quisiera resaltar aquí,
es que cuando uno trabaja en procesos de coproducción con agentes externos, con este caso los gobiernos locales, el proceso de la investigación es solo un componente, y es el que está aquí abajo. Investigación aplicada, en este caso a desarrollo urbano, sostenible, cambio climático, pero para todo esto necesitamos un montón de otras cosas. Y por ejemplo, lo primerito que debemos tratar de ver es buscar una alianza con él. Y esa alianza tiene que ser de alguna manera una alianza formal. Puede ser un memorando de entendimiento, puede ser una carta de intención, puede ser una resolución, pero tiene que haber algo por escrito y que establezca claramente y en forma transparente cuáles son los roles de cada actor, qué es lo que vamos a poner en tiempo y cuáles van a ser los productos que vamos a tener. Es súper importante y entonces básicamente esta investigación toma una forma que a veces la gente dice eso es como una consultoría. Puede ser, pero los procesos del conocimiento van embebidos en el beneficio mutuo que los dos actores, que en este caso son la academia y los actores externos, y ellos necesitan documentos prácticos. Ellos no les interesa mucho que nosotros publiquemos científicamente en inglés, en revistas indexadas. Lo que les interesa tener es cosas que los van a utilizar para su día a día, para su hacer, para reducir, para ser más eficientes, ¿no? Y entonces aquí tenemos una investigación aplicada donde por siempre, siempre, siempre vamos a necesitar tener que hacer alguna toma de datos. Y esa toma de datos es clave porque la toma de datos tiene que ser también conversada con los actores porque ellos van a saber en el contexto de lo que producen o lo que necesitan, qué es lo que se van a hacer. Y así vamos a tener desarrollo de productos que ellos necesitan, o servicios que ellos necesitan, y que nosotros tenemos que integrar de tal manera que nos generen un conocimiento, pero que a su vez nos vayan explicando parte de lo que ellos necesitan para su día a día. Luego viene una parte que muy pocas veces pasa, y yo creo que todavía no estamos en ese camino, necesitamos más madurez, es poder llegar a procesos de retroalimentación de lo que generamos como productos de investigación dirigidos a un usuario que tiene que ser evaluado. Todavía eso nos está faltando, porque finalmente a través de eso nosotros podemos llegar al nivel más alto, que es el desarrollo de políticas específicas para esa área del conocimiento, ese sector productivo o ese manejo de ecosistemas. En todo este proceso, lo que es bien importante es la necesidad de fortalecimiento de capacidad. Ese fortalecimiento de capacidades que está aquí, que lo considero como un tema, repito, no es solamente fortalecer las capacidades del municipio, es fortalecer las capacidades de los investigadores para que aprendamos habilidades de comunicación, de gerencia de proyectos, de manejo financiero, de entendimiento de la cosa pública en la administración de los fondos. Es decir, hay una serie de elementos y de la parte institucional. Entonces, ese fortalecer de capacidades va de un lado al otro porque nos permite a nosotros ser más eficientes. Y eso ha sido una curva de aprendizaje, no siempre es fácil, dura, pero entonces es necesaria para poder llegar a este tipo de trabajo. Finalmente, algunos mensajes clave, ¿no? Que quisiera compartir con ustedes es que en el accionar de conseguir fondos, porque finalmente en estos proyectos con los municipios, el mensaje frontal que se le da a los municipios, la academia está aquí y necesita fondos para poder hacerlo. Esto no es que simplemente ustedes me ayudan y simplemente con una tesis de grado o con esto, no. Para poder hacer proyectos que realmente tengan un sentido y una fortaleza y un interés, definitivamente tiene que haber una inversión. Y esto es lo que hay que desde el comienzo plantear. Ahora, para que haya esa inversión, este actor involucrado, en este caso el gobierno local, tiene que tener, digamos, un gran interés. Entonces hay que ver cuáles son esos intereses, unos son políticos, pero son factores críticos que nosotros como investigadores, científicos y académicos debemos comprender para poder establecer las formas de interactuar, ¿no? Tanto con la institución como los profesionales que forman, ¿no? Los actores clave, y así lograr una ciencia que tenga utilidad, usable, tanto para el día a día de ellos en su quehacer y el mejorar de sus procesos, como un desarrollo de políticas que luego va a tener justamente insumos como evidencias para generar esa política. Por otro lado, el tema de gobernanza es clave. Las estrategias para mejorar la buena gobernanza, ¿no? De la comunidad y los gobiernos locales. Eso significa comunicación. ¿Cómo podemos mejorar nuestra narrativa
ser convincentes en un lenguaje claro, sencillo, dentro del contexto político y de las prioridades locales del desarrollo, de las vulnerabilidades y de las limitaciones que puede tener en este caso este actor al que me refiero, que son gobiernos locales. Es importante ponerse en los zapatos de ellos, entender la situación y las necesidades y poder empezar a trabajar desde la visión de nuestro conocimiento, pero entender, digamos, las necesidades que ellos tienen. Finalmente, lo que ya mencioné es muy importante, el tema de establecer acuerdos de entendimiento, convenios específicos, cartas de compromiso para compartir datos y otros instrumentos de colaboración que establezcan claramente el objeto de colaboración, los resultados esperados, los proyectos específicos a ser desarrollados. Entonces, en ese caminar, nosotros estamos muy claros lo que estamos trabajando, los tiempos y las responsabilidades, y mientras más claro quede eso, pues mejor será la colaboración. No es fácil, siempre no será fácil, y se la construye día a día. Esto es un tema de comunicación y de confianza, y de construir la confianza. Para fortalecer esa participación también, ¿no? En temas de la gobernanza y este fortalecimiento de capacidades, es importante que haya más discusión. Entonces esto, la pandemia realmente ha servido para que haya como un boom, una explosión de paneles y de observatorios y de personas y de científicos hablando de temas de gran interés en foros abiertos. Y eso ha logrado una gran atención de participación de redes de actores. Entonces eso le da mucha visibilidad al investigador, que si tiene la capacidad de contar su trabajo en una manera que sea entendible para todo el mundo, realmente hay oportunidades de poder visibilizar y de poder actores que empiecen a invitarlo, tanto para la parte colaborativa como para potenciales ejes de financiamiento, ¿no? Entonces creo que es bien importante en este momento, más que nunca, que ha habido esta oportunidad de lanzarse, digamos, a través de las redes, empezar a dialogar y presentar nuestros temas al público en general, no solamente a la especialidad, sino en general. Ahora, la creación de capacidades, como insisto, de las partes interesadas, tiene que promover que las instituciones, la investigación deben promover la organización de talleres, sesiones informativas y otras actividades que mejoren la orientación basada en la práctica para los temas prioritarios de la sociedad. Y en el caso, insisto, de los investigadores, también adquirir esas habilidades de comunicación, gerencia, manejo de presupuestos, narrativas, ¿no? Y búsqueda también de financiamiento externo, porque hay que saber dónde ir a buscar. En el momento que se va a buscar financiamiento afuera, es importante leer la letra pequeña. Hay que ver la convocatoria y que revisar específicamente qué es lo que se pide, cuáles son las condiciones para saber si estamos en capacidad de poder aportar, de poder competir y luego buscarse un equipo de alto rendimiento. Eso no es fácil. Obviamente, de, qué sé yo, de 100, si sale 1 o 2, démonos por felices. Significa que nosotros tenemos que tratar. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo cotidiano de los investigadores. Ahora, esto de los desarrollos de escenarios integrados, lo que quiero decir es que cada vez, a pesar de que trabajemos en un área específica del conocimiento, tenemos que tener una visión de que ese proceso de conocimiento tendrá que relacionarse con otros sistemas ambientales, climáticos, sociales, tecnológicos y políticos. Y hay que ver cómo está relacionado. De tal manera que ahí yo también puedo identificar actores, gobiernos, quiénes están detrás, cooperación internacional, fondos de que vengan, de tal manera que me pueda permitir también trabajar un poco más con la visión de hacia dónde puedo apuntar. Finalmente, nuestros productos de investigación deberán ser mucho más allá de los procesos de investigación que son nuestros papers, que tanto nos piden y que es por lo que nos miden, y debemos pasar a generar también adicionalmente, lo cual implica un mayor trabajo, productos de difusión y documentos para tomadores de decisiones, ¿no? Como policy brief. Lo que sí es importante que en algún momento deban ser reconocidos, porque generar un policy brief
un documento de difusión y un trabajo científico, un lenguaje cotidiano, requiere también un esfuerzo, un aprendizaje, ¿no? Que debe ser valorado también como algo que proyecta y le da impacto a una investigación, que de lo contrario se queda en un círculo muy cerrado de investigadores para investigadores, un lenguaje que no lo maneja todo el mundo, y por lo tanto habrá que ver cómo reconocemos ese trabajo adicional. Y esas serían mis palabras para iniciar. Gracias, Carlos, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Mercy. Valiosísimas ayudas y aportes para aquellos que deseen buscar cómo cooperar y cómo hacer investigación para los gobiernos locales, sobre todo. Ok, a continuación vamos a tener la participación de Guillermo Soriano. El doctor Soriano recibió su título de ingeniero mecánico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año 2000, su maestría en ciencias en ingeniería industrial del Georgia Institute of Technology en el 2004 y su PhD en ingeniería mecánica de Texas A&M en el 2011. Actualmente es profesor agregado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción. Es director del Centro de Energías Renovables y Alternativas CERA de la ESPOL, y su campo de investigación está relacionado con la eficiencia energética en edificaciones, energías renovables y transferencia de calor. Entonces, Guillermo, adelante. Sí. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes, con el panel y con todos los invitados que están aquí en esta reunión virtual. Voy a compartir algo de pantalla y voy a hablar algo como muy breve de lo que creo que se trata este conversatorio, y exponer algunas cosas como más puntuales y generales de lo que ha sido la experiencia acá como investigador. Entonces, vamos a ver. Sí, entonces, básicamente en el panel nosotros estamos tratando de generar ideas, generar discusión sobre qué poder hacer para poder gestar fondos y colaboraciones de investigación. O sea, y si me ponen dentro de esto, de tratar de conceptualizar ese proceso de investigación, uno lo que pienso en un principio es la manera en que nosotros tratamos de formar a los estudiantes, tratar de formar a los ingenieros, y por ejemplo, algo común es dentro de ingeniería mecánica específicamente, y considero que en otras ingenierías también es la conceptualización del proceso de diseño, donde supuestamente en un proceso de diseño la gente o el ingeniero o alguien tiene una necesidad, evalúa las soluciones, muchas veces hablan como en una matriz de decisión y proponen una solución. Y cuando uno ve cómo es la ingeniería ya en campo profesional, en la aplicación, esos procesos no se cumplen de esa manera. O sea, no he conocido a alguien que en su práctica ingenieril haga una matriz de decisión. Y algo parecido pasa también, creo, o ha sido mi experiencia en el tema de investigación. Por ejemplo, si uno ve esto como un proceso lineal, o sea, de que yo decido aplicar, sacado como del Sevier, decido aplicar a fondos, encuentro la oportunidad, encuentro los colaboradores y preparo la propuesta. También creo que eso, en la realidad nuestra del día a día como investigadores, no creo que alguien haya tenido como un proceso tan estructurado, tan lineal. Hay algunas actividades y cosas que hacemos que involucran varias partes o varios componentes de investigación. O sea, actividades que hacemos que involucran tanto esta gestión de fondos, esta gestión de oportunidades, como al mismo tiempo trabajar en los resultados o trabajar en los temas ya específicos de la investigación. Entonces, cuando me estaban hablando de este tema, lo primero que pensaba era que algo lineal no es, y tampoco es algo
ideal, y en ese sentido es un poco difícil como estructurarlo de una manera lineal, pero también hay algunas cosas que creo que pueden ayudarnos en el proceso general de esta obtención de fondos, de esta gestión de investigación. Entonces, entre las ideas que quería conversar o hablar con ustedes, o sea, he considerado como clave este asunto de poder estar al tanto, al día, poder participar en la parte de las sociedades profesionales. Entonces, esta gestión de fondos, esta gestión de búsquedas de colaboraciones internacionales se apuntalan bastante en lo de crear relaciones y una manera muy, muy importante de poder buscar o poder crear estas colaboraciones van a estar siempre en las sociedades profesionales. O sea, sociedades profesionales, y aquí he puesto algunas de las sociedades profesionales con las que en lo particular estamos buscando y también hemos sido exitosos y las cuales nos han servido para el desarrollo de nuestras tareas de investigación. O sea, y hay que lograr servir en los temas de comités técnicos, en las partes de conferencias, porque ahí hay como un punto clave que muchas veces no se le da la importancia debida. O sea, el hecho de por ejemplo, tener capítulos, ramas activas en el país de sociedades profesionales como el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, como la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos o la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Seguramente, si uno analiza las actividades que se han realizado en el país, uno puede encontrar una correlación de cómo estas actividades que se han realizado a nivel local y a nivel internacional, o el involucramiento de personas, de investigadores dentro de estas sociedades profesionales, cómo han podido ayudar a su temática de investigación, porque en esa temática de investigación, en la participación de estas sociedades profesionales, uno seguramente va a encontrar a los posibles colaboradores y posibles oportunidades que hay que tener como muy, muy en cuenta en el tema de investigación. Y no solamente esto aquí, por ejemplo, en los temas, creo que, por ejemplo, exceptuando lo que es ciencias de computación, que en las cuales conferencias son como muy importantes como productos de investigación en la mayoría de otras ingenierías y otras áreas de conocimiento, estas sociedades profesionales, las conferencias son como un medio para poder divulgar la investigación, no necesariamente el outlet final que uno espera de su investigación, pero ayuda mucho a este proceso de gestar o de poder tener ayudas de encontrar oportunidades de investigación. Entonces, si voy como alguna reflexión de cuál ha sido alguna ayuda, este tema de esta participación en sociedades profesionales definitivamente ha sido un apoyo para poder encontrar oportunidades de investigación y para poder encontrar colaboradores en temas de investigación, donde podemos empezar a sacar más provecho, y hay también como actividades como las que yo conozco que hace Mercy, que es la corresponsal local del panel internacional de cambio climático, que ese servicio profesional deviene en oportunidades de investigación, en oportunidades de poder encontrar profesionales. Entonces aquí como tengamos la actividad profesional y la actividad de estas sociedades como un servicio a la profesión, pero también teniendo en cuenta de que nos va a servir en la parte de nuestra investigación. Otro punto que también quería hablar y conversar es
poder encontrar al tema nuestro como un enfoque de intentar resolver un problema versus el enfoque disciplinar. Entonces, en el caso, por ejemplo, nuestro, o en el caso mío, que vengo de una escuela de ingeniería, lo que ha sido típico es poder de dividir a estas como, incluso como en sociedades profesionales o algo, en cuestiones muy de siglo, muy de muchas como cuestiones disciplinares, o sea, y muy probablemente quizás los ingenieros o las personas que han realizado estudios de posgrados previamente se unían a un laboratorio de un tema extremadamente específico, un laboratorio, digamos, de sistemas dinámicos avanzados o un centro de investigación en dinámica de fluidos computacional o encontrabas como al experto en turbulencia, en modelamiento de turbulencia. Y todas estas cosas, como ese tipo de enfoque como muy disciplinar, quizás en la realidad actual y a nivel mundial pueden quitar oportunidades de colaboración, oportunidades de investigación. Entonces, por ejemplo, algo que como unas conversaciones con colegas o investigación o visitas a instituciones que tienen ya más trayectoria o más camino en el tema de investigación o presencia mundial, hay el tema de poder definir o encontrar así como institucionalmente problemáticas globales o problemáticas de interés nacional o de interés local. O sea, por ejemplo, es muy diferente, digamos, intentar encontrar colaboraciones o fondos desde un centro de investigación de modelación de turbulencia que desde un instituto Nexus donde se trata el tema de agua, energía o alimentos. Y muy probable que ese investigador o esa capacidad humana del centro de investigación de modelación en turbulencia pueda ser utilizada para resolver problemas de agua, de energía o de alimentos. Y entonces, esa es como otra reflexión que quería hacer. O sea, el tema de poder resaltar estos problemas globales o poder encontrar un enfoque de resolver alguna problemática a nivel mundial, creo que, o a nivel local, o que sea de cierta importancia, puede ayudar mucho a gestar y encontrar fondos de investigación y puede ayudar mucho a lo que es encontrar colaboradores. O sea, y de repente en estas cosas las puedo pensar desde mi punto de vista de ingeniero mecánico, a lo mejor no necesariamente, o muchas veces me pregunto cómo tendría que ser esto desde el punto de vista de la gente de matemáticas. Entonces este es como otro punto, otro tema de reflexión en el camino para poder encontrar estos fondos de investigación y estas colaboraciones. Y finalmente, con otra reflexión que quería hacer es este tema de cómo sobrevivir y crecer en este sistema de ciencia y tecnología de Ecuador, que es un sistema que seguramente la labor que tiene ahora Carlos Monsalve como decano de investigación era muy diferente que los antiguos directores del CICID, cuando había el CICID en SPOL, y probablemente la persona que lidera el tema de investigación en SPOL en 20 años va a tener una labor como tan diferente a lo que tiene en este momento Carlos Monsalve. Entonces, creo que hay que sentarnos y poder encontrar el tema de la realidad nuestra, de poder establecer esa importancia, impacto de investigación. Estamos en una realidad nacional que de repente nos interesa poder lograr como desde nuestros puntos de vista esta educación de sociedad y a nivel interno de la importancia de investigación. O sea, hay una
en general siento veo que en la sociedad en general no hay todavía una conciencia general de la importancia de la investigación, de la importancia del conocimiento científico y de la importancia de poder encontrar estas soluciones. Y esta misma disyuntiva de docencia versus investigación también se la encuentra a nivel interno, a nivel de los que formamos SPOL, y creo que eso debería de ser un tema a trabajar con nosotros. O sea, también el sistema nuestro de ciencia y tecnología, o SPOL, también tenemos cierto camino recorrido, también nos toca recorrer algunas cosas más, y seguramente vamos a estar en cuestiones de poder adaptarnos al cambio que tenemos. O sea, hay cosas o cuestiones que se señalan como claves para ciertos temas de investigación. O sea, muchas veces, digamos, si son fondos locales, hablan de conocer detalles del grant, las fuentes, los comités. O sea, digamos, un investigador en Estados Unidos tendría que conocer qué programas de la Fundación Nacional de Ciencia están trabajando en su área de investigación, conocer a los miembros de los comités, quienes hacen la selección. Pero, por ejemplo, ese consejo acá en Ecuador no sería como tan aplicable. O sea, hemos tenido cosas como antiguamente fondos CENESID, se tuvo como cuestiones inéditas, y seguramente lo que vayamos a tener en el futuro de parte de apoyo del gobierno a la investigación va a ser diferente a lo que ha habido como anteriormente, y vamos a tener ese tipo de incertidumbre que tendríamos que tener esa idea de cómo poder ser adaptables a ese cambio, y cómo poder aprovechar o poder conseguir las cosas de la mejor manera que tengamos. Entonces creo que como en el trabajo de profesor, esto de las mentorías, redes son importantes. En el trabajo del profesor en futuro también tiene que ser como muy importante. O sea, se debería de crear este sistema de cada profesor nuevo que entre, tenga un profesor senior que pueda servir como su mentor, o que los pueda ayudar a navegar en nuestros sistemas de ciencia y tecnología. Otro tema es ese tema de poder encontrar esta cuestión de colaboración internacional, y como una oportunidad en cosas que pasan acá, o tema que estuvo conversando Mercy, estos fondos que están en el borde entre consultoría e investigación, con fondos internacionales y con organismos multilaterales, me parece que es una oportunidad importante para nosotros. Y con esto aquí acabo mi presentación, y les agradezco, y estaría dentro del panel. Entonces, déjame poner... Muchísimas gracias, Guillermo, por tus valiosos aportes y visión sobre el tema. A continuación vamos a tener la participación de la doctora Sophie van de Hende, quien obtuvo una maestría en Ciencias de Bioingeniería con especialización en producción de plantas tropicales, cum laude en la Universidad de Gante, en Bélgica. Hizo su tesis de maestría sobre criopreservación en cultivos de banano en la Universidad de Maejo, en Tailandia, y en la Universidad Católica de Leuven y la Universidad de Gante. En el 2012 obtuvo un doctorado en Ciencias Biológicas Aplicadas en la Universidad de Gante. Durante su doctorado y su investigación postdoctoral, investigó el cultivo de algas para el tratamiento de aguas residuales y gases de combustión, y el uso de biomasa de algas en dietas de camarones, fertilizantes vegetales, biogás y compuestos de alto valor dentro de un concepto de biorefinería. Actualmente se encuentra trabajando en la Facultad de Ciencias de la Vida y en el SENAIN como docente ocasional e investigadora. Adelante, Sophie. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor Monsalvo, para la invitación. Un gusto estar presente aquí con ustedes y compartir su tiempo. Un gusto también estar aquí con los otros miembros de las personas que están presentando.
Le voy a tratar de dar una respuesta a cómo gestar fondos y colaboración externa a la SPOL para investigación. Si logro, ya. El contenido de la presentación tiene 3 partes. Primero les quiero dar algunas ideas para obtener fondos para investigación. Después algunas ideas para colaboración externa a la SPOL. Y después creo que es la parte más importante para ustedes, una oportunidad de colaboración y investigación. Primero las ideas para obtener fondos para investigación. Desarrollar ideas, escribir propuestas es muy importante y hay que hacerlo como la agencia financiera las quiere. Para desarrollar algunas ideas les recomiendo usar una guía, ¿no? Depende de la convocatoria. A veces sí hay una guía, a veces no. Cuando no hay una guía, les recomiendo usar la guía de FLIR-US. Allá le van a enseñar cómo aplicar la teoría del cambio y el enfoque del marco lógico. En inglés, Theory of Change and Logical Framework Approach. Es un documento que se pueden ver aquí a la izquierda, Guide to the Formulation of FLIR-US Projects. Es descargable, ¿no? Es gratuito para todos. Él explica muy bien cómo ir paso a paso hasta obtener una buena idea desarrollada en el formato de una propuesta. ¿Ya? Hay que también escribir propuestas como la agencia financiera las quiere. Hay que entender muy bien qué quiere la agencia financiera y cómo la quiere. Eso también ya fue mencionado por la doctora Mercy Borbor. Entonces, eso significa leer varias veces la convocatoria, todos los documentos que están disponibles y si es necesario conversar o ir a talleres organizados por estas agencias. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de FLIR, a veces hay talleres, en el caso de CINESIT, SEDI hay talleres. También les recomiendo aprender su vocabulario. No solo estoy diciendo entregarlo, por ejemplo, en inglés, no aprender inglés, pero lo que quiere decir es usar las palabras que ellos usan. Un ejemplo, en el caso de FLIR-US, están hablando mucho sobre interventions en inglés, ¿no? Entonces hay que usar esta palabra y no tanto un proyecto. Son algunos tips. Lo que yo hago cuando leo un documento así, hago como un listado de palabras claves que ellos utilizan y trato de usar su vocabulario. También no hay que aplicar a cualquier convocatoria, ¿no? Hay que buscar una convocatoria con una agencia financiadora aconsejable. Eso he aprendido durante los últimos 5 años trabajando en Ecuador. ¿No? Les sugiero que sugiero aplicar en agencias que tengan unas reglas muy claras antes de aplicar y que también tienen liquidez. Quiere decir que cuando uno va a ganar un proyecto, por ejemplo en el caso de Enedita, todavía estamos esperando firmar el convenio o poder implementar el proyecto. ¿Ya? Para mí eso era algo muy nuevo para experienciar. También no aplicar cuando no es factible ganar. Por ejemplo, hace 2 meses me llamó una agencia financiera solicitando, me entregaron una propuesta. Yo dije, no, eso ya no puede ser, muchas gracias, pero no. Entonces es muy importante analizar muy bien lo que quiere la agencia financiera y ser muy honesto. Si no puede, no puede. ¿Ya? Hay muchas convocatorias. También es muy importante entrenar la intuición y persistencia. ¿Por qué entrenar su intuición? Para solo aplicar cuando usted va a ganar un proyecto. He tenido la suerte de los 7 proyectos que he sometido, con las 7 he ganado. Algunos pequeños, algunos un poco más grandes. Entonces, es un consejo personal y les recomiendo hacer deportes en donde la intuición es muy importante. Por ejemplo, durante mi doctorado he hecho mucho escalada libre. Entonces, uno va a pensar, ¿qué tiene que ver esta escalada con investigación? Bueno, durante esta escalada libre yo he entrenado cómo visualizar todo el proceso, ¿no? Cuando uno va a escalar una roca, tiene que saber muy bien dónde uno va a poner las manos o los pies y cómo vas a escalar. Y también tiene que decidir, ¿es posible o hay muchos riesgos? Cuando hay muchos riesgos, mejor no hacerlo, porque uno puede caer de la roca y tener mucho dolor. ¿Ya? Entonces también es un consejo. También hay que entrenar su persistencia para aguantar y siempre mejorar hasta ganar. Algunas propuestas no fueron ganadas de una. Algunas propuestas yo he sometido 2 o 3 veces, ¿no? Entonces hay que luchar. Y les recomiendo hacer deportes que no les gustan.
Por ejemplo, antes yo odiaba trotar, pero poco a poco tratando logré hasta 30 kilómetros por día. Eso puede hacer, por ejemplo, aquí con mi hermana, compartir con familia. Y además, hacer deportes le va a dar un runner's high y eso va a dar unas ideas muy innovadoras. ¿Ya? No hay que ir a montañita para tener muy buenas ideas. Usted lo puede hacer durante deportes o yoga o otras actividades físicas. Segunda parte, las ideas para colaboración externa a la SPOL. Hay que participar activamente en eventos, eso es muy importante en comités, como también dijo el doctor Guillermo, ¿no? Para iniciar nuevas colaboraciones. A veces no hay próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades, a veces es ahora o nunca. Entonces hay que saber muy bien lo que quiere obtener antes de participar en el evento. Cuando yo tengo estudiantes, yo siempre digo, no solo hay que ir a un congreso para dar una charla o un póster. Eso es solo una función. Entonces, otro objetivo puede ser buscar financiamiento o buscar colaboraciones. Y ahora es muy fácil ser parte de eventos porque tenemos los webinars. Y usted puede chatear durante los webinars. Puede hacer una pregunta en general, y ahí va a ver quiénes reaccionan y también puede hacer preguntas solo individuales, ¿no? Algunas personas. Y ahí poder tener más colaboraciones nuevas. También es importante ser muy proactivo y salir de su zona de confort, ¿no? Y no tener miedo a ser, por ejemplo, la única mujer en un mundo de hombres. Cuando me invitaron aquí con la Embajada de Bélgica, con solo empresarios casi hombres, pues igual, tengo que irme y hay que conversar, ¿no? Hay que salir de su zona de confort y ser muy proactiva y tener un objetivo muy claro antes de irse. Algunos consejos para colaborar con gente del noreste de Europa. Yo soy de este país, bueno, ya estoy viviendo aquí, ya soy medio ecuatoriana, creo, pero la diferencia es que allá, bueno, para todos el tiempo es un recurso no renovable, pero muchas personas en Europa es muy importante ir al grano, ¿no? En inglés dicen short is sweet. Hay que respetar el tiempo de la otra persona. Si quiere hacer una reunión 1 o 2 semanas antes, invitar a una reunión, ¿ya? Avisar cuando uno va a llamar. Escribir correos con una comunicación muy efectiva, muy corta. También ofrecer soluciones para las necesidades de las empresas, gobiernos e instituciones externas. Ellos seguro que van a solicitar evidencias de calidad. Y van a querer ver resultados de papers o de proyectos anteriores y van a llamar a otras personas a sus referencias para saber. Un ejemplo, tuvimos un proyecto con una empresa de Bélgica y el contrato, el convenio, solo era en español. El señor, el director de esta empresa belga, no sabía nada de español. Yo le envié el convenio, después de 30 minutos ya me envió el convenio firmado. Y me dijo, mira Sofía, nunca he leído este convenio, yo confío en usted y todo está bien. Así, listo. Entonces es muy importante ganar la confianza de estos proveedores, de estos empresas, gobiernos, instituciones externas. También es importante buscar su nicho como investigador. Cuando uno es proveedor único, es muy fácil que ustedes van a trabajar con otras instituciones o gobiernos. Pero si hay muchas personas que están haciendo lo mismo, usted va a tener mucha competencia y va a ser muy difícil encontrar fondos. Entonces, si quiero encontrar fondos, tengo una oportunidad de colaboración para todos ustedes. Hay un nuevo nicho en SPOL, un nuevo nicho de investigación. Son algunos organismos que ustedes pueden ver aquí. Son estos organismos de color parda, ¿no? Bueno, hay diferentes colores, pero en esta foto son macroalgas rojas. Es una foto de cerca de Sinaí. Entonces, eso es un nuevo nicho de investigación. En este momento tenemos en ejecución solo 2 proyectos sobre macroalgas, pero es el inicio. Hay un proyecto, Seaweed Based Innovations for Resilient Aquaculture and Agriculture, SIRENA. Es un proyecto financiado por BLIR-US juntos con la Universidad de Gant y algunas organizaciones no gubernamentales de Bélgica, Joint for Water and Agriculture.
Otro proyecto que inició hace 2 meses es el proyecto Dipsimar, el desarrollo e implementación piloto de sistemas de maricultura que generan incentivos a la conservación del manglar, en el cual vamos a cultivar macroalgas juntos con ostras y conchas y desarrollar bioproductos a base de macroalgas. Es un proyecto grande con fondos del programa REM Ecuador, juntos con el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador y también con el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, FIAS, cofinanciado por la cooperación alemana, el Banco KfW y NICFI de Noruega. Esos solo son 2 proyectos. El otro proyecto de Enedita hemos ganado, pero todavía no hemos podido iniciarlo por falta de firmar el convenio. Entonces, esto solo es el inicio, muy bonito, algo muy importante para el Ecuador, pero falta mucho más investigación para optimizar toda la cadena de valor de macroalgas. Aquí hay un ejemplo de una cadena de valor de macroalgas. Hay proveedores, ¿no?, que van a necesitar cultivar las estacas o las esporas de macroalgas. Necesitamos materiales para el cultivo, necesitamos más bioprospección, enfermedades, monitoreo, organización, etc. ¿No? Después se necesita cosechar las macroalgas, necesitamos logística, mecanización, acopio, un centro de acopio, los bioproductos para nutrición, o fertilizantes, o bioestimulantes, bioplásticos, farmacéuticos, antivirales, para producir biogás, etc. Y también es muy importante la comercialización, el mercado, el marketing, el business plan, economía, ciencias sociales, etc. Y saber la percepción del consumidor o del usuario de los bioproductos. Y en toda esta cadena de valor también es muy importante la parte ecológica. Life Cycle Analysis, exergía, eficiencia energética, y también la parte social, por ejemplo, la transferencia de conocimiento y el género, ¿no? Queremos también involucrar a las mujeres en estas actividades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, no ahora, pero en los próximos meses, es un Demand Driven Seaweed Research Map. Está en inglés porque es un producto a entregar para el proyecto Sirena de FLIR-US. Vamos a hacer talleres con empresas, el gobierno, diferentes entidades del gobierno y los beneficiarios para identificar mejor cuál es la demanda, cuáles productos ahora necesitan y cuáles de esos productos o servicios podemos dar con macroalgas. Eso va a resultar en una hoja de ruta de la ficoeconomía. FICO viene de macroalgas, no es la economía de macroalgas, la ficoeconomía. Eso vamos a hacer internamente en SPOL, pero después para poder escribir propuestas de proyectos vamos a necesitar la ayuda, el apoyo y la colaboración de muchas otras entidades. Ahora en SPOL ya estamos trabajando en macroalgas con la Facultad de Ciencias de la Vida, el Centro de Biotecnología, CIBE, SINAIM y 3LAB, el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas, y también con la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, con los docentes que trabajan en SINAIM. Ya estamos trabajando con instituciones como la Universidad de Gant, organizaciones no gubernamentales como Protos Ricolto, KfW, NICFI, FIAS, el MAI y REM Ecuador. Pero como ustedes pueden ver, aquí todavía hay mucha. Si tienen interés en ser parte de este nuevo nicho de investigación, hay que escribir solo un correo electrónico a mi correo, es gente@spol.edu.es, en el asunto solo macroalgas en el tema. Por ejemplo, macroalgas LCA exergía. En anexo, su mejor artículo Q1 como primer autor de los últimos 10 años, solo uno, el mejor, y no hace falta más texto. Usted se recuerda, short is sweet. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Cómo gestar fondos y colaboraciones externas a la SPOL para investigación. Bueno, eso es juntos con ustedes y los beneficiarios. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofi, por los valiosos aportes y tips para nuestros investigadores. A continuación, y para terminar esta primera parte, vamos a tener la participación del doctor Luis Domínguez, quien es profesor titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la SPOL, donde ejerce el cargo de director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable. Es graduado de la Universidad de Gante, donde obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas Aplicadas. Ha participado en diferentes proyectos de cooperación
particularmente con el auspicio de la Unión Europea. Los proyectos en los que participa y dirige se centran en comprender los impactos del cambio de uso de suelo y del clima sobre los ecosistemas acuáticos. El doctor Domínguez tiene un particular interés en promover la gestión integrada y participativa de los recursos hídricos, razón por la cual ha incursionado no solo en proyectos de investigación, sino además en proyectos de fortalecimiento de capacidades y de vinculación con el sector público y privado. Luis, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Voy a tratar de mantenerme dentro de los tiempos asignados a fin de poder proceder de pasar a la siguiente sección. Entonces, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación por parte del decanato de investigación a un conversatorio, ¿no? Y como un conversatorio, pues estamos aquí para compartir ideas. Y comprendo que la idea que tenemos el día de hoy para discutir es, bueno, ¿cómo se lleva a cabo la cooperación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, varias veces he conversado con algunos colegas y he tratado de reflexionar y estructurar un poco, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la cooperación? Y, bueno, he plasmado algunas ideas en los siguientes slides, ¿no? Importante mencionar que mi experiencia predominantemente es en la cooperación hacia el desarrollo. Por supuesto, hay también cooperación para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero en mi caso más ha sido hacia el desarrollo, ¿no? Y la primera reflexión que tengo es, bueno, ¿por qué cooperamos? Considero, y hasta ahora en base a mi experiencia, pues nosotros cooperamos, ¿sí?, para establecer redes de trabajo que nos permitan incursionar en investigaciones aplicadas que tengan una relevancia local, ¿no? Y que a través de esta red de trabajo, a través de esta cooperación, yo pueda incorporar capacidades avanzadas e innovadoras. Y a manera de ejemplo, pues hay varios casos dentro de SPOL que he visto cuando empezamos a hablar del uso de isótopos estables o de isótopos radioactivos para diferentes aplicaciones. Y son facilidades que no tenemos en nuestra universidad, ¿no? Y que incluso a nivel del país son bastante limitadas. Áreas emergentes como la del ADN ambiental resultan también ser interesantes, pero puede ser que tenemos poca experiencia o que no tengamos el equipamiento necesario, ¿no? Entonces buscamos cooperar. Un punto de partida tal vez es por complementariedad, por lograr tener acceso a esos nuevos conocimientos, a esas nuevas tecnologías. Cooperamos también en un segundo punto para proveer soluciones a problemas, ¿no? A problemas del sector público y privado, dado que predominantemente los problemas de estos sectores no pueden ser resueltos por un único campo, ¿no? Un problema que no se resuelve solo viéndolo desde la hidrología o solo viéndolo desde la economía, sino que demanda una solución integral y por lo tanto un trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces cooperamos para conformar equipos multidisciplinarios. Cooperamos también para acceder a recursos, ¿no?, que nos permiten implementar nuestras ideas de investigación. Y en ese aspecto yo creo que el punto de partida en la cooperación es, bueno, ¿cuál es el área en el cual estoy trabajando? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi pasión? Y a partir de eso, pues bueno, identifico dónde están las oportunidades de acceder a recursos que me permitan implementar esas ideas de investigación, ¿no? Pero por supuesto, esas ideas de investigación deben tener un fin. Y el fin va más allá de la curiosidad científica. Y en este aspecto resalto el hecho de contribuir al conocimiento local y al desarrollo de capacidades en el país, ¿no? Es decir, financiamiento hacia el desarrollo. Y hay muy buenos ejemplos y se distribuyen a través del Decanato de Investigación las oportunidades de financiamiento que otorgan, por ejemplo, la Unión Europea y también la USAID, ¿no? Un cuarto elemento que quería mencionar en torno a por qué cooperamos es la internacionalización. Cooperamos para acceder a visibilidad, cooperamos para acceder a las plataformas internacionales que nos proveen diferentes beneficios. Guillermo lo acaba de mencionar, una de ellas es estas asociaciones profesionales. En el caso del agua, pues nosotros tenemos la IWA, que es la Asociación Internacional del Agua, una entidad que nos da acceso no solamente a personal académico, sino también a gente que está ejerciendo en el sector privado, ¿no? Entonces, el poder embarcarnos en estas redes internacionales nos provee también ciertas ventajas competitivas, lo que mencionaba Sophie, ¿no? Vivimos en un mundo competitivo y necesitamos encontrar nuestro nicho.
Y a través de este tipo de redes, pues es posible encontrar esos socios estratégicos que nos permitan salir adelante. ¿Cómo inicia la cooperación? Bueno, desde mi punto de vista, la cooperación no inicia con la búsqueda de financiamiento, sino que inicia con el interés común, ¿no? Entonces, cada investigador, cada profesional tiene un ámbito que lo apasiona y si esa es su motivación, pues eso es el punto de partida. Ahora, hay diferentes tipos de motivaciones de lo que yo he podido experimentar durante los últimos años, ¿no? ¿Por qué hemos cooperado? Bueno, hemos cooperado en el ámbito de investigación, pero a veces también hemos cooperado en el ámbito de la prestación de servicios, ¿sí? Entidades externas que están interesadas en entrar en el mercado local y que necesitan un acompañamiento, un socio estratégico local. Otras entidades que buscan comercializar tecnologías u otros investigadores que lo que buscan también es poder acceder a recursos para el desarrollo, ¿no? Entonces, el inicio de la cooperación para mí es el identificar un interés común entre aquellas personas, aquellas instituciones que van a entrar a cooperar. Un segundo punto, lo mencionaba Sophie, mantener una adecuada comunicación entre las partes, ¿no? Y a veces en este aspecto, pues el manejo del idioma ayuda. Hoy en día sabemos que el manejo del idioma inglés es importantísimo para poder comunicarnos, ¿no? Sobre todo con países de la Unión Europea o con los Estados Unidos, es el idioma de la investigación, ¿no? El poder presentarnos adecuadamente. Sophie lo acaba de demostrar. Envíenme su currículum, díganme qué publicaciones tienen, ¿sí? Y sus currículums, sus publicaciones, su participación en conferencias hablarán por ustedes. Lo mismo ocurre en el caso de la cooperación internacional. El momento en el cual nosotros, como investigadores de SPOL, nos presentamos hacia el exterior, lo que el exterior observa es, bueno, quién es, qué formación tiene, qué publicaciones ha generado, qué proyectos ha manejado, ¿no? Entonces, esa es nuestra mejor carta de presentación. Por eso la importancia de ser visibles en estas plataformas que el Decanato de Investigación está promoviendo. Otro aspecto, Sophie lo ha mencionado, necesitamos tener reglas claras, ¿no? Y en la investigación nosotros tenemos que seleccionar muy bien las batallas que queremos luchar, ¿no? Entonces hay batallas a las cuales es más conveniente dejarlas pasar y no pelearlas, en tanto que las reglas no estén claras, ¿no? Entonces necesitamos reglas claras en torno a cuál es el entorno en el cual vamos a cooperar, pero también reglas claras en torno a cuáles serán los roles de cada una de los componentes de esta investigación. ¿Qué está haciendo mi contraparte? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Hasta dónde llegan tus productos? Y asimismo, bueno, ¿hasta dónde yo me comprometo con este proyecto? ¿Qué es lo que voy a generar, ¿no? Y en la parte inferior derecha quisiera resaltar algo que yo considero que como investigadores de SPOL necesitamos trabajar y desarrollar es habilidades de negociación. Porque el momento en el cual entramos a cooperar, entramos a un ámbito en el cual, bueno, es yo doy esto, ¿qué das tú? Y por supuesto ahí entra el ámbito de negociación, ¿no? Negociación en distribución de recursos, negociación en distribución de responsabilidades. Antes de empezar la cooperación, es necesario conocer quién va a ser nuestra contraparte, ¿no? A veces me pongo a reflexionar que es como entrar en una relación, ¿no? Bueno, ¿con quién voy a interactuar? Entonces, ¿con quién cooperar? Para mí un punto de partida es identificar cuáles son esos investigadores o esos contactos a nivel internacional o nacional que tienen un alto potencial de ser complementarios con lo que nosotros estamos ejecutando y de que juntos podamos acceder a recursos externos que nos permitan implementar la investigación, ¿no? En ese aspecto, el aprovechar los contactos existentes considero que es vital. O sea, si tuvimos oportunidad de salir del país, de realizar nuestro doctorado en instituciones del exterior, el contacto con por quienes fueron nuestros profesores o quienes fueron nuestros compañeros y que tal vez hoy en día se encuentran en posiciones importantes, ¿no? Dentro de instituciones alrededor del mundo, son gente clave a la cual se puede recurrir para conformar consorcios y acceder a fuentes de financiamiento, ¿no? Pero en términos de cooperación, no solamente limitarnos a aquellos contactos que ya conocemos, sino también no tenerle miedo a generar nuevos contactos, ¿no? Generar nuevos contactos a través de un amigo en común. O incluso el hecho de atrevernos a presentarnos a alguien que jamás en nuestra vida hemos visto o a alguien que jamás nos ha conocido, ¿sí?
Y ese es el caso. Hemos tenido un par de casos anteriores exitosos en los cuales nos hemos presentado sin tener ningún amigo en común, pero hemos presentado lo que hacemos, hemos presentado las publicaciones que se generan, los proyectos que hemos manejado. Y por supuesto, si el investigador está interesado, pues el investigador responde ese correo clave, ¿no? Pero para saber a quién tocar las puertas, es necesario también saber cuál es el perfil de esa persona o de ese investigador al cual voy a tocar la puerta, ¿no? Y en ese aspecto, indicadores como el factor de impacto, el número de citaciones que tiene ese investigador, las publicaciones, y sobre todo, si es que tiene alguna experiencia en el sur. Y en ese aspecto yo quisiera resaltar algo que es mi punto de vista, hay investigadores que están muy interesados en ser punta de lanza, en estar, digamos, en los más altos estándares de la investigación. Y muchas veces estos investigadores no disponen de tiempo o no está dentro de sus planes mirar un poco hacia atrás, hacia aquellos investigadores o grupos de investigación que están recién emergiendo, ¿no? Entonces, para mí hay esos dos grupos de investigadores. Aquel investigador que únicamente mira hacia ser referente en el mundo y aquel otro investigador que sin dejar de ser un referente está interesado en contribuir también con el sur, ¿no? Entonces, en ese aspecto de contribuir en el sur, hay una realidad en el caso nuestro, ¿no? Nuestra realidad es muy diferente a la de Europa. Y para mí ahí la flexibilidad del investigador o el hecho de que el investigador esté acostumbrado a trabajar en el entorno de Latinoamérica es clave. Porque hay muchos investigadores que necesitan tener, digamos, las cosas muy estructuradas, las reglas muy claras, más sin embargo, durante la ejecución de los proyectos, puede ocurrir que hayan dificultades, ¿no? Y esas dificultades deben ser comprensibles por parte de su contraparte. ¿Okay? Y lo que mencionaba Sophie, tener un adecuado análisis a fin de optimizar sus esfuerzos. Oportunidades de aplicar a financiamientos pueden haber muchas, pero hay que seleccionar muy bien cuáles son esas batallas que vamos a pelear. ¿Sí? Ahora, pregunta clave es, bueno, si vamos a cooperar, la pregunta del investigador es, bueno, ¿y qué ofertas tú, no? ¿Qué puedes ofertar tú como SPOL? Bueno, SPOL es una muy buena plataforma para entrar a cooperación internacional, una de las mejores universidades del país, amplia experiencia en investigación, amplio impacto y vinculación con el sector público y privado, pero hay que resaltar nuestras capacidades humanas y tecnológicas, nuestras capacidades en cuanto al conocimiento del contexto local, y sobre todo hay un elemento también que nos hace atractivos para la cooperación internacional, que es aquellos elementos que nos hacen únicos. ¿Sí? ¿Qué hace único a nuestro entorno? La presencia de manglares. Tenemos algunos proyectos corriendo en torno al tema de manglares. Lo hemos visto durante varios años con universidades en la sierra, el tema de vulcanología, el hecho de que contamos con Galápagos, las investigaciones sobre el páramo, la Amazonía y la biodiversidad. Son algunos elementos que podemos nosotros aprovechar a nuestro favor, ¿sí? Para buscar el interés de estos cooperantes internacionales, ¿no? Es decir, identificar esos elementos que resultan atractivos para los investigadores en el exterior. Sophie lo mencionó, es necesario generar confianza, ¿sí? Sin confianza no hay alianza, sin confianza no hay cooperación, ¿no? Entonces, cuando empezamos una intención de cooperación con un investigador que no nos conoce, pues es necesario generar esa confianza a través de los pocos recursos que tengamos a nuestro alcance. ¿Cuáles son esos recursos que tal vez como grupo nosotros hemos aprovechado? Bueno, hemos abierto las puertas para tener movilidad estudiantil, movilidad de profesores, invitar a dictar charlas y cursos a estos potenciales cooperantes, ¿no? Entonces, esa movilidad resulta en una oportunidad para mostrarnos como grupo, mostrar nuestras capacidades instaladas y el potencial que tenemos de cooperación en el mediano y largo plazo, ¿no? Y aquí viene una adecuada selección también de esfuerzos, porque, por supuesto, recibir un estudiante del exterior, organizar un curso que dictará un profesor del exterior, son actividades que demandan de tiempo, ¿no? Más sin embargo, considero yo que el investigador local tiene que ver esa dedicación como una inversión, ¿sí? Una inversión que permitirá que ambas partes se conozcan, generen confianza e incluso identifiquen un tema más concreto de investigación y puedan posteriormente pues buscar el financiamiento necesario. Y cuando hablamos de financiamiento, pues por supuesto es financiamiento para
satisfacer una pasión, ¿no? Entonces, nuestra pasión es la investigación. La cooperación para mí va más allá de un compromiso, a veces se convierte en una amistad, ¿no? Porque a lo largo de la cooperación existirán altos y bajos y es necesario mantener ese deseo por sacar adelante esta idea de investigación, independiente de las dificultades que se presenten, ¿no? Entonces hay que seleccionar muy bien a nuestros cooperantes, como mencionamos aquí, ¿no? Con quién vamos a arriesgarnos, con quién vamos a saltar hacia un proyecto. Porque un proyecto puede sufrir ciertos impases durante el camino, ¿no? Un proyecto conlleva responsabilidades e incluso a penalidades si las cosas no van bien. Entonces debemos saber muy bien con quién nos embarcamos en esta aventura de la investigación. Necesitamos un catalizador y ese catalizador son los recursos, son los fondos, ¿no? Fondos que nos permitan llevar a cabo a la investigación, fondos que, digamos, mantengan viva la llama de la investigación durante el mediano y el largo plazo. Y también algo que quiero resaltar es que lo que al final del día el investigador necesita es los beneficios de estos fondos, ¿sí? Siendo los beneficios de estos fondos el poder generar conocimiento, el acceder a becas, el acceder a becas de maestría y de doctorado, el acceder a publicaciones, ¿sí? Entonces, recordar siempre que al final del día lo que nosotros queremos es el beneficio del fondo adquirido. Y para cerrar un poco mi intervención, pues, ¿cómo veo yo la cooperación del futuro, ¿no? Considero que hoy en día las plataformas digitales nos permiten conocer mucha gente sin ni siquiera preguntarles. La información es pública. Nos permite también acceder a ellos a través de correos electrónicos o a través de videoconferencias. Y vuelvo a resaltar mi recomendación, no tener miedo a escribir un correo muy corto, muy conciso, presentándose ante un potencial cooperante en el exterior, ¿no? También es importante resaltar que los principales fondos de apoyo a la cooperación, por ejemplo, de la Unión Europea, se están redefiniendo y estarán convocando a una integración entre el sector público, privado y la academia. Y esto nos lleva a que nosotros presentemos temas de investigación que sean relevantes para la región, que tengan un impacto, que generen un impacto en la sociedad y que incluso en la medida de lo posible consideren al sector privado, ¿no? Y el ejemplo del proyecto que está llevando a cabo Sophie es claramente a un proyecto que integra estos tres elementos, ¿no? La recomendación de salir de nuestro entorno académico a interactuar con entidades del sector público y privado, y de que cuando participemos en este tipo de eventos también aprender a escuchar, ¿no? A veces podemos salir con mucho ímpetu para tratar de vender, pero a veces también es bueno hacer un poquito de silencio y escuchar y saber qué es lo que desean nuestros potenciales clientes, ¿no? Y estar siempre atentos a que la solución a los problemas que nuestros clientes requieren demandarán probablemente de un trabajo multidisciplinario, donde hubiera oportunidad de que actores internacionales participen, ¿no? Es un poquito lo que he querido compartir el día de hoy. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Valiosos los aportes y bastante completos. Bien, iba a hacer un pequeño resumen de las presentaciones, pero debido a que estamos sobre la hora, vamos a pasar directamente a las preguntas. De todas maneras, la presentación ha quedado grabada y entonces luego estaremos indicando a quienes les interese el link en donde podrán encontrarla, ¿no? Voy a comenzar yo haciéndoles unas preguntas a los panelistas. A Mercy Borbor quisiera comenzar con ella, dado que fue nuestra primera panelista, preguntándole, porque el enfoque de su presentación fue orientada más que nada al tema de gobiernos locales, ¿no? Y las necesidades de estos y las oportunidades que hay ahí. Y a veces se puede pensar que el buscar la cooperación con un gobierno local solo es posible bajo alguna especie de coyuntura política o de un padrinazgo, o porque resulta que el alcalde, la alcaldesa son mis amigos, o hay un amigo allá adentro que me puede hacer el contacto. Eso, y que por lo tanto eso va de la mano con pensar de que en realidad podría ser que ese tipo de proyectos no nacen de una verdadera gana de querer hacer algo con calidad y que en realidad vaya a servir. ¿Cuál sería la respuesta ante esa forma de pensar? Bien, yo creo que ahí la propuesta, cuando uno
quiere efectivamente trabajar con los gobiernos municipales, porque realmente si nosotros vemos en el tema del territorio, de cambio climático, de sistemas socioecológicos, hay mucho que se puede hacer desde ese tipo de administración. Entonces creo que es importante llevar un mensaje de trabajo serio, transparente, de relaciones, de construir relaciones de mediano y largo plazo, ¿no? Y con un trabajo que se debe marcar hasta más allá de un periodo de 4 o 5 años. Entonces esa visión o llevar esas visiones de mediano y largo plazo y que para los municipios significa dejar una huella en un camino más largo es importante. Y eso va a marcar de entrada quién se sube en el bote y quién no. Entonces, de entrada, si hay algún municipio que le dice no por esto o lo otro, entonces básicamente uno está mirando también con quién se puede trabajar y con quién no se puede trabajar, porque hay de todo en las instituciones y en los actores externos. Pero entonces creo que el planteamiento que uno lleva es llevar muy claro una visión de un trabajo de colaboración no puntual, sino que necesita construir a través del trabajo conjunto, ¿no? De fortalecer las capacidades, de llevar resultados y por lo tanto va más allá. En el caso de Durán hemos pasado 2 administraciones. El día de hoy tuvimos una reunión más y ya estamos en los planes operativos otra vez para este año, para el próximo. Es decir, se puede, pero eso también va un poco con el mensaje que los investigadores podemos llevar en ese fortalecimiento de las acciones que por competencias les toca a estos actores importantes en temas donde realmente la ciencia puede contribuir mucho. Entonces, esa sería un poco mi reflexión. Muchísimas gracias, Mercy. Guillermo, mencionabas en tu presentación, en estos puntos que tú decías viendo hacia el futuro, la necesidad de crear unas mentorías o unas redes internas de colaboración en investigación, de tal manera que un profesor nuevo que quiere recién comenzar en estos temas se una con un profesor que ya tiene más experiencia y trabaje de esa forma. Este es un tema que como decano de investigación no es la primera vez que lo escucho en la SPOL, ya se lo ha mencionado antes, ¿verdad? Yo lo he escuchado antes en otros foros dentro de la SPOL, cuando visito las unidades, y justamente se ha dicho, sería bueno construir una escuela dentro de la SPOL. ¿Qué hace falta desde tu punto de vista para que esto se pueda dar? ¿Por qué no es solo cuestión de que cada uno de los profesores que se sienten con más experiencia, más cancheros, hagan una invitación quizás como la que Sofi hizo hoy día a participar en sus proyectos y decir, miren, yo doy la bienvenida al que quiera trabajar conmigo o salir a buscarlos? Entendería yo, porque como digo, no es la primera vez que lo escucho, que haría falta algo en el sistema del SPOL para que esto en realidad se pueda dar. Sí, creo que hay un tema cultural y un tema también muy diferente de cómo hacemos formación de profesores nosotros como SPOL y cómo es el proceso de reclutamiento. Habría que analizar casa adentro qué es lo que falta como para lograr este tema de tener este tipo de mentorías, y puede ser que no hemos tenido como un desarrollo tan lineal o hemos tenido un desarrollo un poco desigual o estamos en un proceso de cambio bien fuerte, pero sí creo que debe ser algo a lo que debemos llegar. O sea, yo veo cuestiones culturales que pueden dificultar, de cultura interna, que pueden dificultar llevar este proceso. Puede ser el problema de cómo hacemos lo que la parte de reclutar profesores o reclutar investigadores, pero son temas que
que me parece que podrían ir resolviéndose sobre la marcha o resolviéndose o buscando cómo dentro de cada unidad lograr este sistema de mentorías o de alguien que pueda ayudar a navegar el sistema a las personas que van llegando. Ya, muy bien, muchas gracias. Okay. Sofi, una pregunta, porque aquí probablemente nos están escuchando justamente profesores que recién inician su trabajo de investigación y que les ha llamado la atención este tema. Entonces, probablemente más de uno de ellos estará en la mente de preguntarse, o podrían ser que no son tan nuevos, sino que más bien pertenecen a ciertas áreas de conocimiento donde aplicar alguna de las ideas que se han dado resulta un poco más complicado, ¿no? De decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo yo identifico un nicho en el que pueda conseguir fondos o trabajar o presentarme si realmente recién estoy comenzando o en mi área de conocimiento, perdón por la moto, eso es complicado, ¿verdad? O cómo presentar mi experiencia si nuevamente todavía no la tengo y recién la estoy desarrollando. Es decir, para aquellas personas que tienen estas dificultades, bien sea porque están recién iniciando en su trabajo como investigador o porque pertenecen a ciertas áreas de conocimiento donde a veces se complica un poco más las cosas en pensar en poder realizar propuestas aplicadas o propuestas que resuelvan problemas de nuestra sociedad. ¿Cuáles podrían ser los consejos hacia ellos? Muchas gracias, doctor Carlos, por la pregunta. Bueno, mi consejo sería ir a participar a muchos webinars o congresos o cursos y sentir cuál está en línea con su destino. Eso nada más. Ya, ¿cómo es? Lo corto es dulce. Eso. Sí, Ya. fuerte. Bien, y finalmente con mi ronda de preguntas, luego de esta pregunta que la va a contestar Luis Domínguez, agradecería que los que quieran hacer preguntas levanten las manos, ¿no? En el Zoom y para irle cediendo la palabra a que la puedan personalmente hacer, ¿no? Entonces mi pregunta para Luis Domínguez, en el tema de generar la confianza, que me pareció súper importante y totalmente cierto, ¿no? A veces nosotros en SPOL decimos, es que no nos prestan atención. Bueno, probablemente no nos prestan atención porque esa confianza aún no ha sido generada. Y indicabas algunas acciones que se podrían dar. La pregunta sería ¿hasta dónde llegar en cuanto a inversión de recursos y de tiempo en esa generación de confianza? En otras palabras, si yo voy a iniciar un trabajo en una cierta área, yo creo que he encontrado mi nicho de trabajo, creo que tengo las capacidades para hacer ahí algo, he identificado que en la sociedad realmente existen esas necesidades. Y ahora digo, muy bien, voy a necesitar entonces generar confianza. ¿Cuánto tiempo, cuánto recurso debería yo destinarle a esas actividades para de ahí en adelante empezar ya a realmente buscar un trabajo más colaborativo con esos actores? Bueno, no sé si atreverme a dar un plazo, ¿no? Pero, a ver, ¿a qué me refiero yo con generar esa confianza, ¿no? Son personas a las cuales contactamos y que no nos conocen. Y por supuesto, no conocen qué es Paul, no conocen quién es Luis Domínguez, ni qué hace Luis Domínguez, o si lo que dice Luis Domínguez es verdad o no, ¿no? Entonces, por eso a lo que yo me refería es a que existen ciertos mecanismos muy básicos que ya están operando dentro de SPOL y que nos dan la oportunidad de conocer a esa contraparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto de partida siempre en nuestra cooperación es la movilidad de estudiantes. Por ejemplo, a nivel de Unión Europea o incluso de Estados Unidos, muchas de estas universidades buscan la internacionalización de sus programas, ¿no? Y dentro de esos planes de internacionalización, la inversión no la realiza la SPOL, la inversión la realiza la universidad en Europa o en Estados Unidos. Y es el profesor quien toma la decisión de decir, a ver, bueno, para conocernos vamos a ver, voy a mandarte 2 estudiantes, van a hacer una estadía de 2-3 meses,
y durante esos 2 o 3 meses van a trabajar contigo en un tema en particular, ¿no? Entonces, esa movilidad de estudiantes para mí se convierte en una primera oportunidad de mostrar capacidades locales, ¿no? Y demostrar la capacidad también de supervisión y de trabajo en equipo, ¿sí? Y de mi experiencia, de lo que he podido ver, cuando el resultado es positivo, cuando esos estudiantes regresan o cuando ese profesor vino, dictó un curso y regresó a su país, y luego de unos meses me toca la puerta y me dice, mira, hay esta oportunidad, ¿quieres trabajar? ¿Qué te parece si hacemos una propuesta conjunta? Eso para mí es evidencia de que la confianza ya fue generada. Y eso para mí generalmente es un tema de 1 año, 2 años a lo mucho. Porque por supuesto las oportunidades no es que están a la orden del día, ¿no? Pero una movilidad, 2 movilidades, un curso ejecutado por un profesor extranjero que ha venido. Entonces, para mí en un lapso de 1 año, de 2 años, es posible observar si esa interacción va a rendir frutos, si esa interacción es real, si el profesor en el exterior está realmente interesado en colaborar. En ese plazo yo creo que se observa. Y lo que usted menciona también es importante, o sea, la palabra de que a veces no nos paran bola puede ser también porque tal vez a veces el profesor no está interesado. Y es algo que también el investigador local tiene que aprender a identificar, ¿no? Identificar si esa contraparte en el exterior está realmente interesado o no en colaborar con Ecuador o con nosotros. Bien, muchas gracias, Luis. En el chat veo una pregunta de Fabricio Sansi, que me atrevo a pasársela a Guillermo Soriano, a ver qué opina él, o luego podría ser cualquiera otro de los panelistas. La pregunta de él es, ¿qué tal Pivot en la actividad para levantar fondos? Quizás ahí se puede acelerar o acercar el proceso. Se la paso a Guillermo porque Guillermo hablaba justamente del proceso de investigación que suelen recomendar estas grandes casas que venden plataformas, ¿verdad? Entonces, no sé, Guillermo, si quieres decir algo. Tú has tenido experiencia usando Pivot. ¿Qué opinas? O sea, veo Pivot como una herramienta que va a depender de qué uso le hagamos, podemos sacar provecho. El momento más ha sido el tema del networking que he hecho, donde he logrado estar más al tanto de oportunidades que de alguna plataforma dedicada como para encontrar esos fondos de investigación como Pivot. No sé, supongo que también esa experiencia tiene que ser diferente para los otros. Ya. No sé si alguno de los otros panelistas desee ampliar algo en relación a esa pregunta, si han tenido tal vez experiencia usando Pivot. ¿No? Ok. Bien. Como mencionaba, está abierto el foro. Cualquiera de ustedes que desee hacer una pregunta a nuestros panelistas sobre temas relacionados a cómo gestar una colaboración externa a la SPOL o cómo gestar fondos para investigación externos, bienvenido, ¿no? A ver, aquí Cristian Silva escribe, pero no estoy seguro si es una pregunta. Ok, dice, voy a leer lo que dice Cristian Silva. Me parece que una buena oportunidad para investigadores jóvenes son los dineros semilla. ¿Algún panelista tiene experiencia con este tipo de fondos que no financian equipos, pero sí colaboraciones? Gracias. La dejo como una inquietud abierta para los panelistas, ¿no? Fondos semillas que no están orientados a financiar equipos, pero sí colaboraciones. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia con ellos. Tal vez resaltar de que estos fondos semillas para mí, o sea, vienen como quien diría en paquete o están distribuidas en diferentes líneas, ¿no? Por ejemplo, el momento en el cual con el apoyo de SPOL yo logro una invitación a un profesor del exterior para que dicte un curso, para mí eso se convierte en un fondo semilla. Porque esa visita del profesor del exterior me permite ponerlo en el contexto local, me permite presentarlo al sector público y al sector privado, me permite conocerlo de mejor manera y me permite también presentar nuestras capacidades. Entonces, por ejemplo, para mí, Fondo Semilla
esas movilidades se convierten también en un fondo de semilla. Por supuesto, hay también fondos semillas que en algún momento en SPOL los tuvimos y que nos permitían llevar a cabo ciertas investigaciones para generar información básica, ¿no? Yo creo que sí es una estrategia válida. En este caso, nosotros en algún momento tuvimos un proyecto, bueno, no era tan semilla, era mediano, el de cangrejo, y a partir de ese proyecto hemos logrado generar, o están trabajando ya un par de publicaciones, y atrayendo también investigadores que ven en ese tema un tópico interesante, ¿no? Una vez más mencionamos el tema de en qué somos únicos, ¿no? Y uno de los elementos es únicos en nuestra biodiversidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, el foro está abierto para los que quieran aprovechar y hacer preguntas a nuestros panelistas. Todos ellos han tenido una notable experiencia exitosa consiguiendo fondos fuera del SPOL o armando redes de investigación fuera del SPOL. Aquí Suani Mosquera está escribiendo algo. Voy a leer lo que Suani Mosquera ha escrito. Como ya hemos venido conversando con Luis Domínguez, existe en Bélgica una plataforma que permite colaboración con empresa privada y la academia, válida de replicar. ¿Qué opinan los panelistas y la cooperación con I3Lab para poder generar una plataforma en que el sector privado apueste por nosotros y adquiramos fondos para generar investigación aplicada en nuestro país? Por ejemplo, desarrollo tecnológico. Ok, la pregunta va entonces orientada a la idea a la opinión de ustedes sobre la idea de probablemente generar una plataforma en la que el sector privado, a través de la cual el sector privado pueda apostar por nuestra investigación y así adquirir fondos para la investigación aplicada. Y que sugiere que I3Lab debería ser una parte cooperante en ello. Me parece que entre los asistentes hay alguien de I3Lab, creo yo. Me pareció que vi que se había registrado. Pero en todo caso, no sé si los panelistas quieran opinar al respecto. Ah, sí, Marianela Ortiz está. O Marianela también, si quieres opinar al respecto, sería bueno. Bueno, en este caso, disculpen un poco el ruido. Bueno, en este caso lo que se está haciendo actualmente es trabajando en el mejoramiento del portafolio de las diferentes tecnologías que se tienen en cada centro de investigación. Y sí, efectivamente no contamos con una plataforma, eso es lo que esperamos algún momento poder generarla también, junto también con las diferentes cosas que han hecho el levantamiento de investigación dentro del decanato. Pero sí está en una idea y es muy, en este caso es muy importante hacer todos estos acercamientos al sector privado. Pero en eso, digamos, podría decir que se está trabajando. Gracias, Marianela. ¿Algún panelista que quiera aportar algo sobre ese tema? Sí, tal vez una idea que lo que están haciendo en la Universidad de Gante, bueno, cuando yo estaba trabajando allá, es cada línea de investigación tiene su Master of Business. Lo que ellos hacen es se comunican con las empresas, pero también con entidades públicas, con gobiernos. Ellos ayudan a buscar fondos con servicios o con contratos o con proyectos. Entonces, por ejemplo, hay una persona que hace todo lo que es acuacultura, otra persona que hace todo lo que es energía o agua. Eso podría ser una sugerencia para hacer en SPOL. Estas personas tienen que mostrar que tienen un retorno de su salario. Por ejemplo, si alguien cuesta, no sé, por decir algo, $50,000 al año, ellos tienen que tener proyectos, por lo menos, por ejemplo, de $200,000 por año. Entonces, al final no es un costo para el SPOL, solo es una inversión inicial de tal vez un año, pero después de un año ellos ya tienen que tener suficientes ingresos. Y eso es su trabajo, no son Masters of Business, ¿no? Ellos saben normalmente cómo ganar proyectos y cómo conversar y cómo negociar con empresas. También Gracias. hay una plataforma, perdón, también hay No, unas sí, adelante.
Sí, hay unas plataformas, por ejemplo, en acuacultura hay plataforma de acuacultura y ahí también están las tres entidades, ¿no? Bueno, el gobierno, las empresas y la académica. Entonces ahí cada año o cada 6 meses hacen reuniones juntos, ¿no? Pues hay diferentes plataformas y sistemas para lograr pero creo que es muy importante para el SPOL invertir recursos en porque es muy importante ahora más que nada. Muchas gracias, Sofi. Un comentario de Fabricio Sansi. Él dice que hace 10 años tuvo una experiencia con una institución en Milagro y una en Guayaquil. En la primera fue en desarrollo rural, en la segunda en desarrollo urbano. Se demoró 2 años en tejer la red y dejó la actividad porque se atrasaban en los pagos. Entonces, obviamente, me imagino que esto va orientado hacia las propuestas que hacía Mercy Borbor, ¿no? Indica, quizá cuando sea con organizaciones internacionales, el asunto es más serio. Doctora Borbor, efectivamente. ¿Cuánto tiempo ha tardado usted en tejer la red y que empiece a dar resultados, o sea, a financiar proyectos? Bueno, yo vengo trabajando en redes desde hace bastante tiempo, en otras redes que son del tema de clima y salud, y eso llevamos más de 10 años en esto. Y en el tema de ciudades resilientes, empezamos a los 9 meses con financiamiento, ¿ya? Pero el financiamiento, como explicaba, daba no solamente desde, o sea, no me senté yo a hacer la propuesta, nos sentamos a trabajar juntos los actores para definir la propuesta, y la propuesta inició con el fondo 100% para nosotros poder trabajar, ¿ya? Entonces eso nos permitió trabajar en tiempos y plazos de acuerdo a lo acordado. Las circunstancias ahora no son las mismas por el tema de la pandemia, entonces ahora estamos llegando a acuerdos entre 60-40% en 2 partes, ¿ya? Pero creo que lo que es importante en este tipo de actores y la experiencia que yo he tenido con el tema de las ciudades es que el alcance de un proyecto con un actor local de gobierno realmente te lanza internacionalmente. Nosotros hemos podido presentar el caso de Durán en un montón de foros y hemos tenido no solamente eso, sino el interés de trabajo de actores externos, investigadores, y de presentación de propuestas en foros internacionales. Es decir, está dando un beneficio que no es exclusivamente el Fondo para la Investigación, sino una visibilidad internacional de un grupo de trabajo interdisciplinario que está haciendo diferentes cosas. Es decir, creo que a veces hay que ver más allá del proyecto específico, sino del alcance que se puede proyectar con un trabajo. En este caso, en el Reclima trabajaron 6 grupos, 6 diferentes facultades, desde comunicación, eléctrica, geología, ciencias naturales, economía, ¿no? Entonces hubo como un despliegue de un montón de disciplinas, y el interés de grupos internacionales ha sido evidente. Incluso hay publicaciones que se están trabajando y otras que ya han salido, como el caso del doctor Guillermo Suriano, también con colaboración internacional. Es decir, hay una buena visibilidad, y ese creo que es un poco el efecto de este trabajo hacia afuera, ¿no? Muchas gracias, Mercy. Mauricio Mulas, y probablemente sea la última pregunta. Mauricio Mulas indica lo siguiente: en breve debería salir el nuevo plan de investigación de la Comunidad Europea que da seguimiento al Horizont 2020. ¿Se sabe ya algo sobre este nuevo plan? ¿Cuál sería la posibilidad de SPOL en participar en algunos de estos proyectos? Luis Domínguez, quizás puedes ayudar a contestar la pregunta.
Sí, bueno, aprovecho para indicar que sinceramente Unión Europea es una institución, una entidad a la cual se pueden acceder a financiamientos bastante interesantes, ¿no? H2020 no es la única alternativa. Hay otras iniciativas que conllevan a una asociación con entidades del sector público, pero que han sido poco exploradas, ¿no? El año pasado tuve oportunidad de estar en una conferencia, en una charla de parte de los representantes de Unión Europea en el Ecuador. Estoy al tanto de que se están estableciendo las nuevas políticas, las nuevas reglas del juego para lo que sería la continuidad de H2020. Ecuador es un país elegible, más sin embargo no es obligatorio que Ecuador entre. Y por lo tanto ahí es donde entran las estrategias de conversación y de negociación con el consorcio a fin de decir, hey, tenemos que entrar como Ecuador porque Ecuador tiene A, B o C, que lo hace único y que potencia la propuesta. Porque eso también es importante mencionar, ¿no? H2020 está dirigido predominantemente a la conformación de consorcios europeos y abre la posibilidad a participación de entidades de Latinoamérica. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el valor agregado de la participación de esa universidad latinoamericana dentro del consorcio? Entonces, en ese caso hay que estar atentos. Somos un país elegible y sí, hay que ir armando consorcios porque los consorcios no se arman de la noche a la mañana. La confianza no se arma de la noche a la mañana. Entonces, hay que generar esos consorcios que permitan acceder a esos financiamientos. Una pregunta, Luis. ¿Tienes conocimiento si H2020 tiene la misma característica que, por ejemplo, los fondos Erasmus, donde yo 2 años seguidos he participado con un consorcio, al consorcio luego de la primera experiencia lo fortalecimos en función de la retroalimentación que recibimos en la primera participación? Pero resulta que en ambas participaciones el proyecto salió en el primer grupo de valoración, es decir, entre el grupo de proyectos más altamente valorados luego de la evaluación. Sin embargo, en ambas ocasiones, el proyecto quedó fuera por razones geopolíticas, porque dan cupos a las regiones y entonces decían, bueno, como para actores latinoamericanos el cupo es esto, ya está vencido, no pueden entrar ustedes a pesar de que su calificación es, de hecho en una de las dos estuvimos entre las 16 mejor calificadas, pero no pudimos entrar, ¿ya? Entonces, ¿en H2020 también hay esa dificultad o no? De lo que yo puedo percibir, no hay reglas escritas, nadie lo va a decir, pero hay un espíritu de distribución de recursos a lo largo del territorio. Entonces, por supuesto, hay un interés de apoyar también a instituciones, no solamente a las universidades más grandes, sino también a universidades medianas y pequeñas. Asimismo, como no solamente entregar recursos a los países más fuertes, sino también a los países, digamos, menos fuertes dentro de la comunidad europea, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en el establecimiento de los consorcios, mi recomendación es no solamente apuntarle a los top 5 de Europa, sino también ver oportunidades con países que se están recién animando a presentarse a convocatorias H2020, porque puede existir una oportunidad ante este interés de distribución de recursos dentro de la Unión Europea, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, pues debe ocurrir algo similar. Hay que demostrar muy bien por qué la inclusión de SPOL o de Ecuador dentro de ese consorcio es relevante. Listo. Bien, con eso vamos cerrando. Quiero agradecer nuevamente muchísimo a Sofi, a Guillermo, a Mercy y a Luis por haberse dado el tiempo de participar en este Sembrando Ideas y compartir ideas con todos. Los invitamos desde ya a los próximos Sembrando Ideas que organicemos. Creo que han habido ideas muy valiosas que van a ser de mucha utilidad para todos nuestros investigadores. Como mencioné, todo el evento ha sido grabado, así que ya posteriormente estaremos indicando en qué lugar está disponible para aquellos que necesiten y lo quieran revisar. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.